Buenas tardes, jóvenes. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hacer la segunda clase teórica de instrucción médica básica. El tema es historia clínica y ficha familiar. Bueno, la historia clínica y ficha familiar. Este es un tema importante que lo vamos a ver un poco en una presentación global, porque ya van a ustedes a puntualizar en detalles en el curso de semiología y cursos posteriores. Pues tenemos que la historia clínica es un documento médico legal muy importante y va a ser un respaldo también legal y académico en el caso de estudios y en el caso de pedagogía. Es importante recordar el valor legal que tiene la historia clínica. La historia clínica pues tiene sus partes, tiene su estructura que ya está previamente analizada y que ya está previamente aprobada, y también tiene sus normativas técnicas por las cuales nosotros nos basamos pues en esas normativas para aplicarlas y para hacerla adecuadamente. Es un arma básica para el médico, la narración escrita, ordenada, clara y precisa y muy detallada de todos los datos, ¿no?, del enfermo. Como vamos a ver en adelante, la historia clínica es quizás el instrumento más importante en nuestra práctica médica, porque nos va a servir para llegar a un diagnóstico claro, para hacer un buen análisis de la enfermedad que tiene nuestro paciente y también detectar riesgos en él y en su familia. También nos va a servir la historia clínica como un documento de respaldo a nuestra labor médica, a nuestra labor asistencial, tanto en la consulta ambulatoria como en hospitalización. Entonces, ¿qué nos permite la historia clínica? La recolección y valoración de los datos que fundamentan el diagnóstico, ¿no? Posteriormente nos van a ayudar a ver cómo va la evolución del paciente y ver su pronóstico. Y en adelante, pues la evolución, si finalmente el paciente va de alta o quizás es referido a un establecimiento de mayor nivel de atención, o quizás ese paciente va a quedarse por una estadía más prolongada en el hospital, habiendo cambios en la terapéutica posiblemente. Entonces, el objetivo más importante de la historia clínica es pues documentar esta práctica médica ejercida en un paciente. La confección y redacción la realiza el propio médico en la parte que constituye a los datos que indica o que el médico toma del paciente. Tiene que estar con letra legible, no abreviaturas. Puede haber una abreviatura entre paréntesis lo que significa, no tachaduras o enmiendas. Si es que hubieran estas, tenemos que salvarlas, tenemos que indicar por qué ha sido la corrección. Ojo, toda historia clínica debe estar firmada y sellada por el profesional que está atendiendo. También debe tener la fecha adecuada del momento que se hace la consulta o el momento de la evolución. Cada hoja de la historia clínica debe estar foliada. Debe tener nombre y número de historia clínica en cada hoja, en el caso pues de que alguna de las hojas se pudiera extraviar, y nosotros vamos a saber a qué paciente corresponde. Estas son las partes de la historia clínica: la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico, tratamiento, evolución, formatos especiales y epicrisis. A ver, la anamnesis es una parte muy, muy importante en la historia clínica y quizás en el que tenemos que nosotros tener mucho cuidado, porque nos va a ayudar mucho, mucho en el diagnóstico y en una adecuada evolución y seguimiento a este paciente. Es el momento en el cual nosotros hacemos preguntas a nuestro paciente, hacemos un interrogatorio para ver cómo ha sucedido o los antecedentes de esta enfermedad, cuáles son los síntomas del paciente, toda la información que el paciente nos pueda dar. Entonces vamos a tener primero los datos de filiación, datos personales como nombre, fecha de nacimiento, procedencia, etcétera. Motivo de la consulta, el motivo principal por el cual el paciente acude a nuestra consulta. La enfermedad actual, que es decir, tiempos, cuáles son los síntomas, hace cuánto tiempo los tiene, los hechos fundamentales y antecedentes tanto personales,
Acá vamos a tener las alergias, antecedentes patológicos, fisiológicos, operaciones anteriores, vacunas, si han tenido las vacunas completas o qué vacunas ha recibido el paciente, familiares en el caso de convivientes y hereditarios en el caso de información de consanguíneos. Entonces, esto, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo el día de hoy con esto del COVID, ¿no? En el caso de la pandemia COVID, es muy importante estos datos de antecedentes, de familiares, de contactos, etcétera, para nosotros poder dar el marco epidemiológico en este caso o a este paciente. En la afiliación debemos de tener en cuenta que se va a registrar el nombre del establecimiento, el código, la categoría, el número de historia clínica, el nombre del paciente, el lugar, fecha de nacimiento, sexo, edad, domicilio actual, domicilio de procedencia, teléfono y datos como el número de DNI. El contenido mínimo es el siguiente, ¿no? Su número de seguro, si lo hubiera, estado civil, grado de instrucción, ocupación, religión, nombre de la persona que lo acompaña, DNI de esta persona, domicilio, parentesco y teléfono del acompañante. Seguimos con el examen físico, el conjunto de habilidades y destrezas, ¿no? Que nosotros aprendemos durante nuestra capacitación como médicos y en la cual nos van a ayudar a reconocer aquellos signos en el examen del paciente. Este examen físico tiene técnicas básicas de exploración que van a ser la inspección, la palpación, percusión y auscultación. Tenemos que tener en cuenta siempre al realizar un buen examen físico el respeto al pudor del paciente, ¿no? El respeto a su intimidad. Ser delicado al examinar, preguntar al paciente si le incomoda algún tipo de examen que estamos haciendo e informar al paciente el examen que vamos a realizar para que él tenga conocimiento y esté preparado, tener las medidas de aislamiento bacteriológico y ahora de aislamiento virológico, e informar en todo momento al paciente y preguntarle, ¿no? Si es que tuviera alguna incomodidad para nosotros tomarlo en cuenta para detener o momentáneamente, aunque sea detener el examen físico. Y la ubicación siempre a la derecha del paciente. Datos que deben notarse en la historia clínica, pues los controles vitales, como el pulso, la temperatura, presión arterial, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Signos vitales muy importantes. En el examen general, aspecto general, piel, faneras, tejido celular subcutáneo, sistema linfático y aparato locomotor. En el examen regional, pues voy bajando, ¿no? Desde la cabeza, cuello, tórax, pulmones, mamas, aparato cardiovascular, abdomen, aparato genitourinario y sistema nervioso. Si es que omitimos una parte del examen, debemos indicar cuál es la razón de esta omisión. La historia clínica. En el caso del diagnóstico, la tercera parte de la historia clínica, pues acá vamos a llegar a una conclusión diagnóstica y puede ser un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico definitivo. En el diagnóstico presuntivo va a reflejar la condición del paciente en el momento de la admisión y como su nombre lo dice, ¿no? Es una presunción diagnóstica de acuerdo a la evaluación clínica que se le ha hecho al paciente. Y en el definitivo, bueno, sí, de acuerdo a todo el análisis, tanto de exámenes auxiliares o el examen físico o la misma anamnesis, hemos llegado a un diagnóstico claro y definitivo. Lo vamos a también registrar. Inmediatamente deben estar registrados los nombres, apellidos, sella, firma del médico y la colegiatura. En el caso del tratamiento, también se debe registrar la fecha y la hora de administración de este tratamiento, cuáles son las indicaciones, de acuerdo a la terapia medicamentosa, dieta, cuidados que se deban dar por enfermería, la presentación, dosis, frecuencia y vía de administración de los medicamentos. También debe ir el sello, la firma, la colegiatura del médico que atiende. En la evolución vamos a ver cómo van los cambios, ¿no? Si son buenos, si es una evolución favorable o estacionaria, los efectos que está produciendo el tratamiento, si hay recuperación o si hay secuelas. Todo esto se va a describir en la respectiva evolución. La frecuencia con que se da la nota de evolución, es decir, va a ir la fecha, va a ir la hora en la que estamos realizando dicha evolución,
cuál es la apreciación subjetiva y objetiva, verificación que realmente haya recibido el tratamiento y la dieta, una interpretación, comentario, decisiones en el caso que hubiera, por ejemplo, algún cambio en la terapéutica. Y también registrar nombre, apellido, sello y firma del médico tratante. Formatos adicionales o formatos especiales. Acá vamos a tener en cuenta, por ejemplo, notas de enfermería que van a contener conceptos similares, ¿no? Nota de ingreso, funciones vitales, biológicas, estado general, tratamiento y también deben tener pues la fecha y la hora de estas evoluciones. La hoja de Cardex o control de medicamentos también va a contener el medicamento suministrado, fecha y hora, cuándo se inició, cuándo se terminó de administrar dicho tratamiento, dicha terapéutica, las horas diarias en que se administra. También los datos, el nombre, el sello del personal que administra, ¿no? En este caso de enfermería. Formatos adicionales o especiales como gráficas de signos vitales. Esto nos va a ayudar para ver rápidamente cómo son registrados los signos vitales o la variación de los mismos, ¿no? En la primera página con el número de historia, el número de cama y signos vitales como son temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria y presión arterial del paciente. La hoja de balance hidroelectrolítico va a contener nombres, apellidos, fecha, peso, registro de ingresos y egresos de acuerdo al turno, número de camas, servicios y los datos del personal que está registrando con su sello y firma. Este es un ejemplo, ¿no? Los formatos de interconsulta, es decir, cuando el médico tratante, esto sobre todo en hospitalización, pues necesita la opinión de un especialista, ¿no? Entonces se va a llenar este formato de interconsulta en el cual va a estar los datos básicos del paciente, el motivo de la interconsulta, el diagnóstico presuntivo, fecha y hora de la solicitud y los datos del médico que lo solicita. El informe del médico especialista pues va a indicar los hallazgos, los exámenes realizados, el diagnóstico, pronóstico y tratamiento y también su nombre, firma y número de colegiatura, ¿no? La orden de intervención quirúrgica, esto en el caso que el paciente vaya a ser sometido a una intervención quirúrgica, pues también todos los datos relativos a la afiliación del paciente, el diagnóstico, el procedimiento, la fecha de solicitud de programación, los datos del médico cirujano, el primer ayudante, grupo sanguíneo, hemoglobina, tipo de anestesia y también el sello y la firma, ¿no? De los médicos tratantes. El informe quirúrgico también cuándo se ha dado, la fecha de hora de inicio y término, operación programada, si fue efectuada, el diagnóstico preoperatorio y posoperatorio, los hallazgos operatorios, descripción de la técnica, incidencias o complicaciones, identificación del personal, entre ellos cirujanos, anestesiólogos, instrumentistas y circulantes que participaron de este acto médico, el destino y el estado del paciente al salir de quirófano, indicación si hay un examen anatomopatológico y los datos de los médicos tratantes, ¿no? Con su respectivo sello y firma. Formatos de anestesia, también el resumen de este acto médico en el reconocimiento preoperatorio, durante y en el postoperatorio. Formato de laboratorio, que son uno de solicitud y otro de informe. De diagnóstico por imágenes igual, de solicitud y de resultados, de anatomía patológica también, consentimiento informado, en esta se registra por escrito la experiencia previa de comunicación a los pacientes, que se les ha explicado el procedimiento al cual van a ser sometidos e indicándose también los efectos relacionados, no éticos, no deben confundirse a los efectos relacionales como éticos ni jurídicos en el proceso de dar la información y la toma de decisiones. Entonces, este documento nos debe asegurar que la información que estamos dando es clara, es adecuada, que el paciente la entiende y que de acuerdo a eso él ha dado su consentimiento para dicho procedimiento. Formato de referencia en el cual queda registrado por escrito cuando se está refiriendo
al paciente a otro establecimiento de mayor nivel de resolución y de contrarreferencia cuando se está respondiendo o enviando al paciente a un establecimiento de menor nivel de resolución. La epicrisis, que es como un resumen de todo este proceso de atención al paciente, ¿no? El proceso asistencial. Se prepara por el médico en el egreso del paciente. Este es un documento que es parte de la historia clínica, resume el cuadro clínico durante la atención y aquí pues debe registrarse la fecha de ingreso, la hora de ingreso en el servicio, cama, diagnóstico, resumen de toda la enfermedad, del examen físico, de los análisis, estudios interconsultas, tratamiento prescrito, procedimientos, fecha de egreso, hora y estadía total, tipo de alta, condición de paciente al egreso, pronóstico al alta, diagnóstico de egreso e información sobre la mortalidad si fuera el caso, ¿no? Datos como el nombre y el sello y la firma del médico tratante también. ¿Cuáles son los aspectos legales de la historia clínica? A ver, el establecimiento está obligado a entregar una copia de la historia clínica, así es, incluida la epicrisis, cuando el usuario o su representante legal, previa carta de autorización al representante legal del paciente, en cuyo caso, pues el costo será asumido por el interesado, ¿no? Esto ya tiene un tarifario establecido. La información sobre el diagnóstico del paciente en los casos de herida por arma blanca o herida de bala o accidente de trabajo o por causa de otro tipo de violencia, puede constituir, o en caso de que constituya un delito perseguido de oficio cuando existan indicios de aborto criminal, debe ser proporcionada esta información a la autoridad policial, ¿no? O al Ministerio Público cuando estos lo requieran. Esto está en la Ley General de Salud. En los casos de entrega de información a terceros, también debe haber una autorización previa del paciente por escrito. No se aplica la información que el establecimiento tiene la obligación legal y administrativa de proporcionar. Toda persona usuaria de los servicios de salud, o sea, todo paciente, tiene el derecho a exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su historia clínica. Quiere decir que toda la información que nosotros tenemos durante el acto médico y registrada en la historia clínica es confidencial. Son datos sensibles, no podemos comentarlos libremente, excepto si es al paciente, porque es de netamente interés del paciente. A ver, el establecimiento de salud brindará la copia, la información cada vez que la autoridad lo solicite. Después de 15 años de inactivación de la historia clínica, estando en el archivo pasivo, pues se puede proceder a la destrucción. Ojo, después de 15 años, esto también se da en hospitales, en centros de salud y en consultorios, esto es ya por una determinación legal. La historia clínica y la base de datos es de propiedad física del establecimiento de salud, pero intelectual de los profesionales de la salud, o sea, quienes han atendido y quienes han registrado con su sello y firma todos los datos de la historia clínica. Todas las anotaciones contenidas en la historia clínica deben ser objetivas, con letra legible y clara, utilizando solo abreviaturas o signos aprobadas por el establecimiento y en lo posible poner entre paréntesis lo que significa para evitar pues confusión. Los registros de los diagnósticos deben ser de acuerdo a la clasificación del CIE-10 vigente. Es decir, si tenemos que poner también el código correspondiente al CIE-10 vigente. Los errores se corregirán, pueden ser corregidos tratando una línea sobre el error y anotando la fecha y la firma de la persona que ha hecho dicha corrección e indicar a un costado cuál ha sido el motivo de esta corrección. La anotación que se realiza por estudiantes, internos o residentes o personal de capacitación, pues debe estar refrendada por el profesional de salud responsable. Las anotaciones de la historia clínica también deben tener fecha y firma por quien realizó el acto médico. Tiene que estar claramente registrado.
Los profesionales no médicos que van a hacer anotaciones en la historia clínica lo harán en las condiciones que ya hemos señalado, ¿no? Registrando también su nombre, sello y firma. Toda la historia clínica debe ser identificada, o sea, cada hoja con el nombre completo y número de historia clínica del paciente de fácil visibilidad. La identificación del profesional. El profesional sanitario eh, debe identificarse, debe constar la identificación, nombre, apellido, forma legible, rúbrica y número de colegiado. Esto es muy importante y lo reiteramos un poco porque a veces se nos pasa, o sea, el sello no tiene mucha tinta, no está claro el nombre, la firma no está clara, entonces tengo que preocuparme de que esté bien registrado y sea bien legible porque ya es una cuestión legal, ¿no? De la persona o del profesional que haya atendido al paciente. Finalmente vamos a ver un poco lo que es la ficha familiar. Lo que hemos tratado anteriormente es para la historia clínica en general, pero los formatos que hemos estado revisando un poco en el caso de evolución, de hospitalización, pues se refiere más a los hospitales. En el caso de la historia clínica del primer nivel de atención, utilizamos lo que es la ficha familiar. Es decir, la ficha familiar es un instrumento en el cual nosotros vamos a poder registrar a toda la familia para identificar los riesgos. Si ustedes van a ver en los establecimientos de primer nivel de atención, pues los números de historias clínicas se dan en base a la ficha familiar. Es decir, tienen un número designado para esa familia y después se distribuyen por A, B, C, D, por letras, de acuerdo a los miembros de la familia, pero toda la familia empieza con un número al inicio del registro. Y este número se basa pues a su vivienda, ¿no? A la localización de su vivienda, al sector donde está localizada la vivienda dentro de la jurisdicción de ese establecimiento de salud. A diferencia de las historias clínicas individuales que son en los hospitales, porque en los hospitales pues atienden a una área mucho más amplia de la jurisdicción. Por lo tanto, ellos no pueden atender con familias, sino individualmente. Pero en los centros y puestos del primer nivel de atención, utilizamos lo que es la ficha familiar. En esta ficha familiar vamos a ver los datos de la localización, por ejemplo, de la vivienda, quién realizó la visita de salud familiar, cuál fue el resultado y cuándo se programa la siguiente visita. Acá en las características de los miembros de la familia van a ir los nombres, apellidos, edad y sexo, DNI, fecha de nacimiento, parentesco, estado civil, grado de instrucción, ocupación, condición de la ocupación del paciente y el tipo de seguro que tiene cada paciente. Acá vamos a ver el ciclo vital familiar, un ecomapa para ver la relación con las instituciones en su comunidad y acá vamos a registrar el familiograma. El familiograma es las relaciones que hay entre los mismos miembros de la familia, es como un esquema para ver la relación, ¿no? Entre el padre, la madre, el tipo de relación, si son convivientes, casados, separados y cuántos hijos tienen. Acá vamos a ver por etapas de vida, identificar los riesgos de cada etapa de vida, es decir, de los componentes de esta familia. Para de acuerdo a este breve checklist, vamos a ver cuáles son los riesgos que tienen cada miembro de la familia de acuerdo a su etapa de vida. Finalmente vamos a ver los riesgos en el caso de discapacidad, de que hubiera gestantes en esa familia y de la familia como grupo, ¿no? Los riesgos como familia, de acuerdo a este checklist, y también las características de la vivienda de esta familia. Acá están datos socioeconómicos como el ingreso familiar, por ejemplo, el material del piso, datos como cómo es la casa de la familia, si cuenta con servicios básicos, si cuenta con saneamiento, si tiene agua potable, disposición de excretas adecuada, si tiene los equipos para conservación de alimentos o no, cómo es su techo, si tiene, por ejemplo, una buena disposición de basura, si crían animales o no, si hay riesgos en el entorno, en el caso de inundaciones o sismos. Y finalmente, el paquete de atención integral familiar o el PAIFAM. En el PAIFAM
Vamos a colocar los nombres, la edad y el problema encontrado, es decir, los riesgos encontrados y el acuerdo que se queda con la familia y quién es el responsable de esa ejecución. Y posteriormente acá vamos a poner las siguientes visitas familiares y las observaciones encontradas. Esto es en el caso de la salud individual, acá colocamos de cada persona, y en el caso de las funciones de la familia también el eje de intervención y las condiciones de los materiales de vida y entornos también. Entonces, esto nos ayuda un poco a hacer el seguimiento a esa familia. Por ejemplo, si acá yo encontré uno de los riesgos, que es el niño de 3 años de edad que tiene posible anemia. Entonces el acuerdo va a ser que va a llevar a ese niño, la madre o el padre, a su respectiva evaluación de hemoglobina para recibir también su suplemento de hierro. ¿Y quién va a ser responsable? Entonces yo acuerdo con la familia si va a ser en este mes o en esta semana. Y el siguiente mes que voy a hacer la visita, pues voy a ver si es que este acuerdo se cumplió, ¿no? Si realmente se realizó esta actividad para resolver este problema. El ideal es que todos los problemas o riesgos identificados sean resueltos y cada vez estén, digamos, informados como ya resueltos, ya ejecutados, y al final esta familia ya no tenga ningún riesgo y pues pueda pasarlo a una familia sin riesgo y ya ocuparme de una nueva familia, y así sucesivamente. De eso se trata la ficha familiar, de tratar a los pacientes en su entorno familiar, identificar los riesgos y disminuir estos riesgos con las visitas, con las consejerías, con la educación que les damos y el seguimiento respectivo. Definiciones básicas que tienen que ver con la historia clínica del acto médico: toda acción o disposición que realice el médico en el ejercicio de la profesión médica. Comprende actos de diagnóstico, terapéutica, pronóstico que realice el médico en la atención integral de pacientes, así como los que se deriven de estos. Atención en salud son las acciones en conjunto que se brinda a la persona, las cuales tienen como objetivo promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de su salud, llevados a cabo por el equipo de salud. Consentimiento informado, la conformidad expresa del paciente o de su representante legal cuando el paciente está imposibilitado con respecto a una atención médica, quirúrgica o algún otro procedimiento de forma libre, voluntaria y consciente. El egreso, la salida del paciente del establecimiento, dando fin a su hospitalización. Establecimiento de salud, la unidad operativa de oferta de servicios de salud, ya lo vimos anteriormente. Una IPRES clasificada en una categoría implementada con recursos humanos, materiales y equipos, ¿no? Encargada de realizar estas actividades asistenciales y administrativas. Etapas de vida para el nivel de atención, que es donde usamos las etapas de vida. Se tendrá en cuenta las etapas definidas en el marco del modelo de atención integral de salud, la del niño, adolescente, adulto y adulto mayor. Ahora último se ha adecuado más el adulto joven también. La historia clínica, documento médico legal que registra los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente. Carpeta familiar, lo que les mencionaba, esta carpeta va a contener la ficha familiar con los datos del jefe de familia y los integrantes de la familia, condición socioeconómica, definición de riesgos como grupo familiar, así como las historias individuales de cada miembro de la familia. Historia clínica de transeúnte, una historia individual que utilizamos pues para pacientes que no son de la jurisdicción y cuando el paciente pues acude en forma transitoria, ¿no? Y hoja de autorización de ingreso, el documento por el cual el paciente o el representante autoriza la hospitalización y la puesta en práctica de algunas medidas diagnósticas o terapias que los profesionales van a ejecutar de acuerdo al caso del paciente, ¿no? Hoja de retiro voluntaria, la constancia de su decisión de abandonar el establecimiento, sea hospitalización o establecimiento de primer nivel, donde permaneció hospitalizado o en observación para el caso de emergencias o urgencias, en contra de la opinión médica, ¿no? Asumiendo la responsabilidad de las consecuencias de tal decisión que pudieran derivarse. En caso que esté en peligro la vida, se debe comunicar a la autoridad judicial. En este caso nosotros llamamos al fiscal correspondiente al fiscal de turno para que de certificación de dicho acto, ¿no? De dicha alta voluntaria.
Médico tratante, el médico que toma bajo su responsabilidad la atención del paciente, el paciente, pues, persona sana o enferma que recibe una atención de salud. Formatos de la historia clínica según niveles de atención. Vemos acá que en el primer nivel de atención va a ser por etapas de vida, del 1 al 1-4, tenemos las historias clínicas, la consulta externa, perdón, de niño, adolescente, adulto y adulto mayor. En el tipo de prestación, acá tenemos consulta externa, puede ser también a partir del 1-2, emergencias, 1-3, 1-4 y hospitalización en el caso del 1-4 para adelante, ¿no? En el caso de consulta externa también va en el segundo nivel de atención y en el tercer nivel de atención. Bueno, jóvenes, entonces con esto concluimos la segunda clase de instrucción médica básica, ya que corresponde a historia clínica. ¿Tienen alguna duda o pregunta?